Bueno, quiero invitarlos a mirar al doctor Sugel Micheleni, cómo nos enseña la simplicidad de Dios. Un tema muy importante, de verdad muy importante, profundo y sencillo a la vez, pero de mucha importancia. Miremos lo que él nos está enseñando. De Israel, yo soy, me envió a vosotros. Decía el famoso filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Han oído esa frase? Yo soy yo y mis circunstancias. En otras palabras, mi yo, dice el filósofo español, es solamente un ingrediente, es una parte de mi vida, pero también están las circunstancias que han rodeado mi existencia y que han hecho de mí lo que soy. Bueno, en el caso de Dios, las circunstancias no juegan ningún papel. Él es quien Él es. Y era ese Dios autosuficiente, absolutamente independiente, la fuente de todo ser, la fuente de toda vida, el que estaba enviando a Moisés a libertar a su pueblo. Mis hermanos, Dios no necesitaba a Moisés para hacer su obra de liberación, como no te necesita a ti, ni tampoco me necesita a mí. El cementerio está lleno de gente indispensable, ¿verdad? Él no te necesita, ni a mí tampoco. Pero Moisés sí necesitaba a Dios. De hecho, Dios era todo lo que Moisés necesitaba. Y tú también. Y yo también. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esta no es una enseñanza meramente académica que deba reservarse únicamente para los teólogos en las aulas de clases? Esta es una verdad esencial acerca del ser de Dios que los creyentes necesitamos conocer para alimentar nuestra confianza y nuestra admiración por Él. Nuestro Dios es quien Él es porque todo lo que hay en Él es Él mismo. Eso es lo que hace, lo que la iglesia de Cristo ha creído a lo largo de los siglos. Aunque al final del siglo XIX hasta la fecha algunos teólogos han negado la simplicidad de Dios o simplemente la han ignorado. Es por eso que en muchas iglesias en el día de hoy nunca se habla acerca de la simplicidad de Dios. Louis Berkhof, el gran teólogo, en su teología sistemática escribió lo siguiente en 1932. En obras recientes sobre teología, la simplicidad de Dios rara vez se menciona. 1932. Y en el año 2019, Carl Trueman afirmó a lo largo de los últimos siglos el concepto vital de la simplicidad divina ha sido marginado, revisado e incluso rechazado. Sin embargo, ha sido y es fundamental para la doctrina cristiana de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Para nosotros poder entender quién es Dios, es fundamental que entendamos el hecho de que Él no está compuesto de partes, que Dios es simple. El padre de la iglesia, Ireneo de León, escribió en el siglo II en su obra Contra herejías que Dios es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y completamente semejante e igual ¿a quién? A Él mismo. Unos años más tarde, Gregorio de Niza apelaba a la simplicidad divina para afirmar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo.
Y lo mismo haría luego Agustín de Hipona para defender la Trinidad de Dios, y Anselmo de Canterbury para argumentar a favor de la autosuficiencia de Dios y de la independencia de Dios. Y si damos un salto a la Reforma del siglo XVI, la Confesión belga, publicada en 1561, inicia con este párrafo en su artículo primero. Escuchen, mis amados hermanos, lo primero que dice la Confesión belga acerca de Dios. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, indivisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Bueno, ahí tenemos pues semejante declaración. Habló de cuatro formas de presentar la simplicidad de Dios. Algunos entonces hablando de la simplicidad de Dios para hablar del Hijo y del Espíritu Santo por separado, luego de la Trinidad por separado, pero luego en el último, ¿cierto? La creencia belga. Entonces, claro, de una vez también habla acerca de que Dios es ¿qué? Indivisible, indivisible. Oído pues. Siendo Dios indivisible y único, y lo que necesita Dios para ser Dios es ser Dios, y eso es lo que Él es, Dios, o sea que es uno. Si usted sigue oyendo, si sigue todo el programa del doctor acá, del teólogo, muy respetado por cierto, habla acerca de la unidad de Dios, de que Dios es indivisible, que es único, que Dios no se forma por partes, sino que es único. Sin embargo, para defender la posición trinitaria, entonces ya sí lo puede dividir, que Dios es uno, pero que es trino, pero que no se puede dividir, ni está dividido por partes, sino que es uno. Entonces yo noto aquí que Dios es indivisible, pero trino. Si es trino, pues ya está dividido. Así de sencillo. Ahora, no importa que me contradiga, tienes que creerme. O sea, no es posible que yo diga que Dios son tres personas diferentes, pero que cada uno es Dios. Entonces no son diferentes o no son tres, una de dos. No son tres porque si no son diferentes, porque tienen que ser tres. Así de sencillo, ¿no? Ahora, si son tres, entonces son diferentes. Porque tiene que ser diferente el Padre del Hijo. ¿Que es coeterno? No, no es coeterno. ¿Por qué no es coeterno? Porque el Hijo vino a ser hijo cuando nació. Nadie es hijo antes de nacer. Es hijo cuando nació. ¿Ya? Así que entonces, para contradecirse, oiga, pero es que una explicación tan poderosa, tan buena, como venía dándola, solamente para afirmar algo que, según los que miramos desde otro punto de vista, se está contradiciendo el mismo. Porque como que Dios es indivisible, pero es trino, que Dios no está formado por partes, pero que son tres partes, pues es una gran contradicción. Entonces miramos que en la sabiduría del hombre, el hombre mismo se contradice. Porque ¿cómo es posible que vamos a tratar de explicar a Dios y luego nos contradecimos en todo después de haber dado semejante presentación de la simplicidad de Dios? Muy buena, por cierto, la simplicidad de Dios. Pero cuando llega ya a dividir lo indivisible, lo que no es dividible, entonces ya nos metemos en un problema. Porque vengo diciendo que Dios es indivisible, vengo diciendo que Dios no se forma no es por partes, y luego digo que, pero de todas maneras son tres. Ahí le dejo para que piense yo.